Empezaremos hoy nuestra jornada académica con la conferencia Salud y Migración en Andalucía, evidencias de la Encuesta Nacional de Salud de España 2023, a cargo de la ponente Súa Amaya. Súa es ingeniera biomédica, es egresada del Máster Europeo de Excelencia en Salud Pública, con un título de maestría en Salud Pública por la Universidad de Granada y un segundo título en Economía y Gobernanza de Sistemas de Salud en Transición por la Universidad Jagiellonian en Cracovia, Polonia. Actualmente cursando el doctorado en Economía de la Salud por la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública, miembro de la red ISIR de Migración y Salud. Al final de cada intervención tendremos un espacio para preguntas. Por tanto, las y los invitamos a participar después de la conferencia y a nuestros asistentes virtuales a enviarlas mediante el chat. Muchas gracias y bienvenida a nuestra ponente, estimada Súa. Bueno, hola, muchas gracias por la presentación. Primero que nada, pues agradecerle a mis fellow students del programa Europap por crear este evento tan importante como lo es el tema de migración y salud, ¿no? Segundo, pues disculparme un poquito con ustedes porque gracias a un pequeño resfriado, pues tengo una voz muy melódica que ustedes van a poder disfrutar durante este largo de la presentación, ¿no? Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Súa Amaya Santos, soy investigadora aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública y formo parte de lo que es la red ISIR. Antes de comenzar a presentarles lo que es mi trabajo, pues quiero comentarles brevemente lo que es la red ISIR, ¿no? La red ISIR es una iniciativa de la Consejería de Sanidad por la Junta de Andalucía, gestionada por la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde su objetivo principal es mejorar la atención sanitaria y social que reciben las personas migrantes en Andalucía, a la vez que generan pues conocimientos, formación, recursos multilingües y interculturales y espacios de intercambio para poder trabajar juntos para esta población, ¿no? Dicho esto, les vengo a presentar el trabajo que he realizado junto con ellos acerca de las evidencias que tiene la Encuesta Nacional de Salud de España, específicamente sobre cómo viven y cómo acceden al sistema sanitario la población migrante comparada con la población autóctona. Ya, listo. A ver. Vale, listo. El contenido de mi presentación se divide en 7 secciones, comenzando primero con una introducción sobre el contexto migratorio aquí en Andalucía, luego pasando pues a las que son las decisiones metodológicas realizadas en el estudio y presentando pues los resultados en 4 bloques, comenzando con los estilos de vida, luego la actividad física laboral y de ocio y las interacciones del sistema sanitario público de andaluz, prevención y barreras, y finalizando con una diapositiva de recomendaciones. Bueno, comenzando con el contexto migratorio, Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor presencia de la población migrante en España. Según los datos más recientes del INE, a 1 de enero del 2024, habían en Andalucía más de 1 millón de personas nacidas en el extranjero. Esto representa el 12.44% del total de la población andaluza, pero no podemos entender realmente lo que son los determinantes de salud de esta población si no conocemos las condiciones estructurales. Según los datos del FUNCA del 2026, aquí dice 25, pero es del 2026, a enero del 2024 se apuntaba que un 17% de la población nacida en extranjero no comunitaria estaba en situación irregular en España. Cabe destacar que esta situación no se debe a una entrada clandestina de esta población al país, sino que se debe a la rigidez y del sistema burocrático y administrativo que pasan estas personas.
Todo esto se puede ver o se expresa en indicadores clave como lo que son el empleo y la vivienda. Según el SPOF del 2021, casi el 80% de los hogares formados exclusivamente por españoles viven en propiedad, en contraste con el 37% de la población migrante o de hogares extranjeros. En el empleo, casi el 60% de las personas migrantes trabajan en sectores de servicios, agricultura o construcción. Y solo el 4.3% son trabajadores de profesiones cualificadas. Esto con un salario medio de 8.000 euros aproximadamente, menor que la población autóctona. Todo esto pues nos hizo preguntarnos cómo esta vulnerabilidad se puede traducir en salud y por qué hacer este análisis, ¿no? Tengo 3 factores o razones para hacerlo, aunque probablemente hayan más. Una, la escasez de datos recientes específicamente para Andalucía. 2, que la encuesta de salud de España es la primera encuesta con muestra representativa autonómica. Y 3, nos permite identificar desigualdades para luego poder orientar recomendaciones a las políticas que se utilizan en los sistemas sanitarios públicos de Andalucía. Pero antes de entrar a los resultados, me gustaría comentarles un poco lo que es la metodología que utilizamos. Como les comentaba, nosotros la fuente de datos fue la encuesta de salud de España del 2023, del INE, y que también pertenece a la encuesta europea que también se llama ACE. Este cuestionario o esta encuesta tiene 3 cuestionarios, uno de hogar, uno de adultos que va dirigido a personas de 15 años o mayor y uno de hogar. Para este análisis nosotros nos centramos solo en el cuestionario de hogar y de adultos. El diseño muestral del cuestionario es estratificado y trietápico. ¿Qué quiere decir? Que se seleccionan secciones censales, luego de eso se seleccionan viviendas y dentro de esa vivienda se selecciona una persona de referencia adulta del hogar. En Andalucía se asignaron 304 secciones censales con 15 viviendas por cada sección, es decir, tenemos alrededor de una muestra de 4.560 viviendas seleccionadas. Esta es una muestra muy representativa autonómicamente e independiente. La muestra analizada al final se realizó en adultos, por lo que al final tuvimos 6.273 adultos, de los cuales 488 fueron migrantes, un 7.8%, y el resto ya fueron los nacidos en España. Nuestra variable de exposición principal fue el país de nacimiento, es decir, si naciste en España eres autóctono y si naciste fuera o en el extranjero eres población de origen migrante. ¿Por qué nos centramos nosotros en el país de nacimiento y no tanto en la nacionalidad? Bueno, para darle un poquito más de estabilidad a lo que son los análisis. ¿Por qué? Porque si nos centramos en población con nacionalidad, hay personas que nacieron fuera de España, pero que ya tienen su nacionalidad española. Por lo tanto, nos podrían complicar los resultados. Luego, las demás variables que se analizaron se dividieron en 3 bloques. El primer bloque fue sociodemográfico, sexo, edad, nivel de estudios, salud percibida y clase social. La clase social fue basada en la ocupación de la persona de referencia del hogar. Luego están los estilos de vida, donde se tomó el consumo de fruta y verduras, la actividad física laboral, de ocio, tabaco y alcohol. Y por último, se dividió en las interacciones que tienen el sistema sanitario público andaluz, que son las visitas al médico, el especialista, el fisioterapeuta, dentista, consumo de medicamentos, cribados y barreras económicas. El análisis estadístico se realizó en 3 niveles, comenzando primero con los análisis descriptivos por frecuencias relativas, el segundo por el cálculo de chi cuadrado o test exacto de Fisher cuando fuera necesario para las diferencias entre grupos, y el tercero una regresión logística binaria ajustada por sexo, clase social y edad. Ahora sí, los resultados. El primer resultado que sale aquí lo podemos ver en el consumo de verduras. El 37% de la población migrante consume verduras una vez al día, en comparación con el 27% de la población autóctona. Esto se mantiene aún
ajustando por sexo y edad y clase social, teniendo una OR de 1,72. ¿Qué quiere decir? Que la población migrante tiene 72% más de probabilidades de consumir verduras diariamente. En frutas la diferencia es menor, pero es contraria. La población autóctona tiene más probabilidades de consumir un poco más de frutas. Si nos enfocamos ahora en la actividad física de ocio, es decir, del gráfico de la mitad para la derecha, podemos ver que los datos cambian bastante. El 49% de la población migrante no realiza ningún tipo de actividad física fuera de la jornada laboral, comparada con el 37% de la población autóctona. Ahora, si nos vamos a un enfoque más global o más grande, podemos ver que el 63% de la población autóctona realiza al menos una actividad física, frente al 51% de la población migrante. Esta paradoja tiene una explicación estructural clara. Después de estar bajo condiciones laborales muy fuertes, las barreras estructurales, tanto sociales como económicas, para acceder a distintos recintos de actividad física o deportiva, todos estos son factores que podrían estar determinando este tipo de porcentajes. Ahora, si nos vamos a la actividad física laboral, aquí es un contraste muy interesante también. El 43% de la población autóctona realiza la mayor parte de su jornada laboral sentado, frente al 21% de la población migrante. Y si nos vamos al otro extremo, el 17% de la población migrante realiza un gran esfuerzo físico durante toda su jornada laboral, frente al 6% de la población autóctona, es decir, tres veces más que la población autóctona. Esto puede ser debido a que todos los empleos son manuales, ¿no? Ya como vimos, la mayoría de la población migrante trabaja en agricultura, construcción, hostelería, que son trabajos muy demandantes. Esto hay que aclararlo, que no es un determinante o un indicador de salud positivo, sino que al contrario, se va haciendo este tipo de esfuerzo físico a lo largo de la vida laboral, pues eso va a generar en su momento un factor de riesgo para la salud y el bienestar de la persona que lo realiza. En cuanto al consumo y consumo de tabaco y alcohol, podemos ver que la población migrante tiene patrones más saludables. Por ejemplo, el 66% de la población migrante nunca ha fumado, frente al 56% de la población autóctona. En alcohol, lo podemos ver que el 38% de la población migrante nunca o solo ha probado una vez alcohol, frente al 12% de la población autóctona. Si ya nos vamos a los modelos ajustados, podemos ver que para el alcohol hay un 4.05, es decir, la población migrante tiene 4 veces más probabilidades de nunca haber tomado alcohol o nunca consumir alcohol. Y en temas de tabaco, se tiene menos probabilidades de haber fumado siendo migrante. Esto puede verse también a factores culturales o religiosos de cada una de las poblaciones, pero la literatura nos dice que tenemos que tener cuidado, ya que estos hábitos se van deteriorando a lo largo del tiempo de estadía dentro de un país. Esto se conoce como aculturación no saludable. Es decir, este dato se tiene que manejar con mucha cautela, ¿no? En cuanto a la utilización de los servicios, esta tabla resume la diferencia entre los grupos de 9 servicios sanitarios. Aquí el valor que vale la pena resaltar es la visita al médico general o al médico de atención primaria, que son prácticamente similares, pues 22% con un 21%. Y esto persiste ya ajustando por sexo, edad y clase social. Pero si nos queremos centrar en consumo de medicamentos y visita de atención primaria, en consumo de medicamentos recetados se puede ver que la población autóctona es la que más consume medicamentos. Algo que sí nos llamó la atención aquí es que en las dos poblaciones el consumo en mujeres es mayor. ¿Por qué? Bueno, ese es otro tema de investigación.
Las visitas a atención primaria, según el BDCAP de Andalucía, en 2023 el 8.6% de los migrantes asistió a una visita de atención primaria y en 2024 un 9.1%. Esto es decir que hay una tendencia positiva a asistir al médico de atención primaria y hay un crecimiento, pues. Ya para finalizar y no aburrirlos tanto, nos vamos a las pruebas preventivas, barreras económicas e historia clínica digital. Aquí quiero resaltar al menos 3 puntos. El primero, la prueba preventiva. La que más resalta aquí es la vacuna antigripal, ¿no? Hay un 26% de la población autóctona que está vacunada, con comparación de un 11% de la población migrante que está vacunada. Y eso que la vacuna es gratis, pues. ¿Qué significa esto? Que no es una barrera económica, sino es una desinformación que se tiene en la población migrante. No se conoce realmente cuáles son tus derechos con respecto a la salud. Las barreras económicas de acceso, aquí podemos destacar la atención dental. Un 18% de la población migrante se quedó sin atención dental por causas económicas, frente al 8.1%. Y esto todavía persiste ajustando por clase social, es decir, no son barreras económicas. La historia clínica digital, aquí también hay algo muy importante que resaltar, es que casi la mitad de la población migrante no usa o no utiliza su historia clínica digital por el simple hecho de que no conoce que tiene una historia clínica digital. Y eso pues nos habla de la brecha digital que hay en la población migrante, la desinformación de las cosas que se conocen y los derechos que se saben. Y esto es algo que persiste desde el 2020, pues es decir, no se ha hecho nada al respecto, por lo que se tendría que empezar como a trabajar, ¿no? No es tan difícil informar a la población al respecto. Y ya para finalizar, les doy 4 recomendaciones que vienen básicamente de los datos. La primera, para los servicios preventivos, sería implementar la captación activa con mediadores interculturales y materiales en múltiples idiomas para la vacunación, cribados oncológicos y demás programas de prevención. El sistema que no se conoce no se utiliza. 2, para la historia clínica digital, desarrollar una campaña tal vez informativa, multilingüe, sobre la existencia y el uso de la historia clínica digital en centros de salud con alta proporción de migrantes, es decir, acondicionar todas este tipo de campañas a las comunidades a las que se va a presentar. Para la promoción de la salud, incluir a la población migrante en la elaboración de los planes de salud, diagnóstico de salud, detección de necesidades, entre otros, considerando la diversidad cultural y las situaciones particulares de la vulnerabilidad como mujeres, personas mayores, personas sin hogar, en asentamientos, entre otros. Y para profesionales sanitarios, sensibilizar sobre temas sobre los determinantes sociales de la población migrante, ya que muchas de las cuestiones que hemos visto ahora se pueden resolver desde la consulta, si el profesional sanitario realmente entiende el contexto de la persona a la que está atendiendo. Estas son las referencias bibliográficas que he utilizado y muchas gracias por su atención.